Vamos a ver la corteza del cerebelo. Primero, el cerebelo tiene la corteza, que esta está compuesta de 3 capas y son las que vamos a ver. Y está compuesto de una sustancia medular. Esta sustancia medular o materia blanca interna es en donde están los núcleos profundos y esto lo vamos a ver en el siguiente video. Aquí vamos a ver nada más la corteza. La corteza va a tener 3 capas, la molecular, la de Purkinje y la granular. Estas son las capas desde afuera hacia adentro, o sea, aquí después de la granular está la sustancia medular. Okay. Ahora, ¿cuáles son las células y las fibras que van a estar en la corteza? Vamos a tener células granulares, células de Purkinje, células estelares, células de canasta, células de Golgi. Okay. Todas las células van a terminar, estamos aquí hablando de la corteza, ahorita vamos a ponerlas en qué parte van a estar. Todas estas van a terminar pues en otro tipo de células o así. Las células granulares terminan, o sea, las células a las que van a inervar van a ser a las de Golgi, a las de Purkinje, a las células de canasta y estelares. Las células de Purkinje van a llegar a los núcleos profundos, aquí de la sustancia medular, núcleos profundos. Las células estelares, las de canasta, van a llegar a las células de Purkinje, igual, y las de Golgi a las granulares. Ahora los neurotransmisores que utilizan, todas tienen neurotransmisor inhibitorio, o sea, neurotransmisores GABA, para todas, excepto las granulares. Las granulares son las únicas que tienen o liberan un neurotransmisor excitatorio y es el glutamato. Ahora las vamos a poner aquí en las capas. Okay. La capa molecular consiste de las células basket, las de canasta y las estelares. Va a tener unas fibras paralelas, ahorita las vemos. Son fibras paralelas y son los axones de las células granulares. Y tiene las dendritas apicales de las células de Purkinje. La capa de Purkinje nada más tiene las células de Purkinje. Y la capa granular tiene pues las células granulares, las células de Golgi y los glomérulos cerebelares. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a poner las capas. En la capa molecular tenemos células de canasta, las estelares y tenemos las fibras paralelas, las fibras paralelas de las células granulares. Entonces en la capa granular hasta acá va a estar la célula granular. Aquí está la célula granular y manda así axones. Y cuando llegan a la capa molecular, hay unos axones que son paralelos, que forman 90 grados a estos axones y son paralelos a la superficie de la corteza del cerebelo. Entonces estas irían, digamos, así en Z, o si giramos un poquito esto, las veríamos así. Entonces forman 90 grados y estas son las fibras paralelas que están en la capa molecular. ¿Qué más? Las de Purkinje, las células de Purkinje están aquí, en la capa de Purkinje. Esta es una célula de Purkinje, esta es otra célula de Purkinje, así. Y sus dendritas apicales llegan a la capa molecular.
Ok, ahora en la capa granular, ¿qué más tenemos? Tenemos las células de Golgi, y tenemos ahora sí los glomérulos. Aquí voy a poner un glomérulo. Bueno, ven para acá. Este glomérulo consiste de células granulares, de células de Golgi, y ahorita nos falta ver unas fibras, de fibras climbing fibers, como fibras escaladoras. Okay. Entonces, en capa molecular, esta es la capa molecular, tiene las células de canasta, las células estrelladas, las células, las dendritas apicales de las células de Purkinje, y las fibras paralelas de las células granulares. La capa de Purkinje tiene los cuerpos de las células de Purkinje, y la capa granular tiene las células granulares, las células de Golgi y los glomérulos cerebelares. Okay. Entonces, nos faltan ver dos fibras, que son las fibras escaladoras y las fibras Mossi. Entonces, esas fibras son fibras que están en otros lados y llegan al cerebelo. O sea, esos no son axones de ninguna de estas células que hemos visto, son axones de neuronas que están en otro lado. Entonces tenemos las Mossi y climbing, las escaladoras. Las fibras estas van a formar tractos distintos y todas pues van a entrar al cerebelo. ¿Cómo van a entrar? Bueno, depende de cuáles tractos sean los que vienen. Las MOSI tienen tres tractos. Uno es el vestíbulo cerebeloso. El otro es el espino cerebeloso, que el espino cerebeloso ya lo vimos en un video anterior. Y el ponto cerebeloso. Entonces aquí estas tres van a entrar al cerebelo por el vestíbulo cerebeloso, entra por los pedúnculos cerebelosos inferiores. El espino cerebeloso entra por los pedúnculos cerebelosos inferiores y los pedúnculos cerebelosos medios. El ponto cerebeloso entra por el pedúnculo cerebeloso medio, y aquí va a haber decusación del tracto. En los tractos los vamos a ver en otro video. Y las climbing fibers o las fibras escaladoras, estas forman el tracto olivo-cerebeloso. Estas entran a través del pedúnculo cerebeloso inferior y también va a haber cruzamiento. Los cuerpos de las neuronas cuyos axones son las Mossi fibers y las climbing fibers, los núcleos están para las climbing fibers. Si el tracto se llama olivo-cerebeloso, entonces están en el núcleo olivar inferior. Y las Mossi fibers están en núcleos del puente de núcleos vestibulares y de la médula espinales. Entonces las de los núcleos vestibulares pues hacen el vestíbulo cerebeloso, el puente hace el ponto cerebeloso y el espinal hace el espino cerebeloso, que el espino cerebeloso es el único que hasta ahorita hemos visto, y fueron los núcleos de Clark, el núcleo accesorio de Cuneatus y todo eso. Okay. Entonces, las fibras climbing fibers, estas son las que están aquí en el glomérulo. Entonces, ahora ya vamos a ver cómo está la integración entre todas estas interacciones que hay entre las células. Primero tenemos, vamos a ver de las células granulares. Las células granulares, sus fibras paralelas van a ser las que hagan sinapsis con, pues ya dijimos, con todas las, en la tablita anterior que puse acá, vimos a cuáles. A través de las fibras paralelas activa, porque dijimos las células granulares son las únicas que liberan neurotransmisor excitatorio, excitan a las estelares o estrelladas, a las de canasta y a las de
Golgi. Las de Golgi, estas, después van a inactivar a las células granulares. Ok, esto está aquí dentro de este glomérulo. Las vías aferentes a las células granulares son las climbing fibers. Entonces aquí en un glomérulo tenemos las climbing fibers. A ver, vamos a hacer un zoom. Aquí está. Aquí va a estar una fibra, una climbing fiber. Esta, que es un axón. Aquí alrededor de esta vamos a tener las células granulares, célula granular y así. Y alrededor de las células granulares, las células de Golgi. Entonces las climbing fibers, estas liberan neurotransmisores a las granulares y las granulares a las células de Golgi. Y ya luego de regreso, pues las de Golgi regresan a inactivar a las granulares, porque dijimos todas las células de la corteza del cerebelo son inactivadoras, excepto las granulares. Entonces, pues ahí hay una retroalimentación ya negativa. Las células granulares activaron a las de Golgi y las de Golgi regresan inactivando a las granulares. Okay. Ya vimos que las células de canasta, las estelares y las de Purkinje, todas estas llegan a las células de Purkinje, nada más que las estelares y las de canasta, inactivando a las células de Purkinje, y las granulares activando a las células de Purkinje. Pero las células de Purkinje tienen neurotransmisores inhibitores. Entonces, si llega una célula granular y activa a la célula de Purkinje, la célula de Purkinje, pues la diferente va a ser inactivar. Si llega una célula de canasta o estrellada que inactive a la célula de Purkinje, entonces hay una desinhibición y lo que haga la célula de Purkinje va a ser un eferente activador. Los neurotransmisores de estas fibras, de las MOSI fibers y las climbing fibers, van a ser las dos excitatorias. Las de las MOSI fibers utilizan glutamato y las climbing fibers utilizan aspartato.